¿Confiarías tu vida a un animal que todos consideran peligroso? Bueno, eso es exactamente lo que le pasó a seu Elías, y lo que hizo aquel toro, nadie lo ha podido olvidar jamás. En la árida región de Vereda Branca, donde el cielo siempre parecía cansado y el viento traía consigo sabor a polvo antiguo, había una hacienda olvidada hasta en los mapas. Un pedazo de tierra seca, agrietada como la piel de quien ha sufrido demasiado, donde el tiempo parecía avanzar lentamente, arrastrando las horas como un buey herido. Las vallas estaban desgastadas, las ventanas del almacén rotas y los hilos de madera contenían más silencio que grano. Era un lugar donde la vida había dejado de crecer, pero aún insistía en resistir. Allí, en este terreno endurecido, vivía un animal al que nadie se atrevía a acercarse. Bruto, un nombre breve y áspero que resonó como una amenaza en los polvorientos pasillos del pueblo. Un toro negro, de cuerpo ancho y musculoso, con el lomo marcado por viejas cicatrices, recordatorios visibles de peleas, caídas y quizás malos tratos que nadie sabía explicar. Tenía un par de ojos tan oscuros que parecían pozos sin fondo, y cualquiera que lo mirara durante más de 3 segundos decía que sentía algo extraño, como si el animal viera a través de la carne directamente al alma. Brutus no mugía como los demás, no gritó, no corrió alegremente por los campos, caminaba lentamente, observando todo como un centinela silencioso, llevando en sus pesadas zarpas la furia contenida de quien ha visto lo peor del mundo. Dijeron que era impredecible, que su silencio era presagio de una explosión. La historia en el pueblo era siempre la misma, pasaba de boca en boca, con detalles aumentados o distorsionados, pero todos terminaban igual, con miedo. Dijeron que Brutus ya había atacado a 2 peones. Uno de ellos juró que acababa de intentar poner comida en el comedero cuando el toro cargó con la cabeza gacha y el cuerno le cortó el aire a centímetros de su pecho. El otro aún cojeaba de una pierna a causa de la patada que recibió. También dijeron que rompió una sólida valla de madera de una estocada, una valla entera, destruida como papel. Era el tipo de animal que, según los ancianos, debía ser sacrificado antes de que causara una tragedia mayor. En el pueblo bastaba mencionar su nombre y las puertas se cerraban y las conversaciones terminaban. Este animal está maldito, dijeron. No es solo una bestia, hay cosas peores ahí dentro. A los niños se les prohibió acercarse a la valla donde se encontraba, y los pocos que todavía trabajaban en la finca se negaron a acercarse a ella sin un palo o una escopeta cerca. El miedo era visceral, casi sagrado. Nadie quería saber de él, excepto por un hombre, tú, Elías. Y si también te encanta este tipo de contenido y sabes que los animales también tienen sentimientos, suscríbete aquí en el canal ahora mismo y activa la campanita para ser el primero en recibir nuevas historias aquí. Era el granero, el viejo campesino, con la columna arqueada por el tiempo y el rostro marcado por el sol, la tristeza y el coraje silencioso. Fue el único que se acercó a Brutus sin armas, sin prisa, sin miedo. Viudo desde hacía más de 10 años, Elías vivía solo, con los pies en la tierra y el corazón medio marchito, como las plantas que se empeñaba en cultivar en el patio trasero. Fue uno de esos hombres que aprendió desde temprano a hablar poco y escuchar más. Y él escuchó lo que los ojos de Brutus gritaban en silencio, todos los días. Quizás fue la soledad, quizás reconocimiento, quizás ambos sabían instintivamente lo que era ser tratado como basura, como el peso, como una carga. Ambos fueron abandonados por las promesas de una vida mejor. Bruto por manos que una vez lo criaron con brutalidad, Elías por hijos que se fueron cuando el campo ya no era rentable. Permanecieron juntos, aunque a distancia, aunque en silencio. Elías nunca intentó domesticar a Brutus. No le grité, no lo obligué a hacer nada. Simplemente dejó comida, agua y palabras flotando en el aire, como quien siembra sin apresurarse a cosechar. Nos entendemos, ¿verdad, muchacho?, decía a veces apoyado en la madera gastada del corral. Bruto se limitó a mirar, con los ojos fijos, como si sostuviera algo que no se podía decir. Algunos decían que Elías estaba loco, otros que ya estaba senil y ya no sabía distinguir el peligro del afecto. Pero él lo sabía. Sabía que había algo en Brutus que nadie veía.
un brillo en los ojos, una retirada controlada, una elección constante de no atacar. La fuerza estaba ahí, sí, brutal, salvaje, instintiva, pero contenida. Como si el toro estuviera esperando el momento adecuado para utilizarlo, para no lastimar, pero por algo que nadie sería capaz de imaginar todavía. Bruto, a pesar de todo, permaneció. Él no se escapó, no se rompió nada más, no atacó, simplemente vivió. Respiraba pesadamente en las mañanas secas, con los músculos tensos, la piel gruesa brillando al sol y los ojos atentos a cada movimiento a su alrededor. Él nunca se acostó, nunca se relajó, como si estuviera en permanente estado de alerta, como si tuviera alguna misión. Elijah no necesitaba más pruebas. Para él, eso fue suficiente. Le di de comer al animal porque vi valor allí, porque no quería que Brutus muriera y fuera recordado solo por el miedo que causaba. Sabía que incluso lo que el mundo llama un monstruo puede, de hecho, simplemente estar defendiéndose de lo que sufrió. Pero Elías nunca imaginó lo que vendría, algo que escapaba a la lógica de los hombres, algo que vendría con la fuerza de un desastre y que revelaría de una vez por todas la verdad oculta que nadie quería ver. ¿Alguna vez te han juzgado por las apariencias? ¿Alguna vez has sentido que nadie veía lo que había dentro de ti, solo tus errores, tu dolor o tu furia contenida? A Bruto lo llamaban monstruo, Elías, loco, pero juntos demostraron que incluso los más temidos pueden tener un corazón leal y que a veces la salvación viene precisamente de aquellos a quienes el mundo rechaza. ¿Quién es tu Bruto? ¿O eres el Elijah de alguien? Escribe aquí en los comentarios. Los leo todos. Con mucho cuidado. Era una noche bochornosa, seca como la paja a punto de arder. El cielo estaba inquieto, atravesado por relámpagos que iluminaban la extensión de pesadas nubes, pero ni una gota de lluvia parecía dispuesta a caer. El aire estaba quieto, denso, como si el tiempo mismo contuviera la respiración. Cada hoja que crujía en la rama, cada crujido en la madera, sonaba como un presagio, una advertencia silenciosa. Algo andaba mal. Dentro del granero, el cableado viejo y en mal estado mostraba signos de colapso desde hacía semanas. Cables desnudos, aislamientos derretidos por el calor, humedad acumulada en rincones invisibles. Todo lo que había allí era un accidente esperando a suceder, hasta que sucedió. Un chasquido, un silbido agudo, casi como un susurro eléctrico. Entonces, las primeras chispas y luego fuego. La llama nació pequeña, tímida, casi inocente, pero como todo lo que conlleva destrucción, creció rápidamente. Encontró heno seco, telas, aceite viejo, madera húmeda por fuera y podrida por dentro. El granero se convirtió en una cerilla gigante y el viento, como cómplice silencioso, extendió la llama por los rincones con furia. Fue el olor lo que llegó primero a Elías, el olor espeso y dulce de cosas quemadas. Luego la luz, esa intensa luz naranja que no pertenecía a la noche. Cuando miró por la ventana de su dormitorio, el anciano sintió que se le revolvía el estómago. El viejo granero. En el interior todavía había animales. 2 cerdos, pollos, 3 caballos y herramientas. Herramientas que había conservado durante décadas. Y recuerdos, muchos recuerdos. Pero nada de eso importó tanto como el impulso que se apoderó de su cuerpo. Aunque estaba viejo, incluso cansado, aunque su cuerpo ya estaba acostumbrado a la lentitud de la mañana, Elías salió corriendo. La zapatilla se cayó en el camino. Agarró la linterna con desesperación. La cabeza daba vueltas, pero las piernas obedecieron. Era como si todo dentro de él supiera que cada segundo perdido le costaría más que cualquier cosa material. El calor ya se podía sentir desde lejos. El aire se volvió denso, seco, irrespirable, pero él lo siguió, asombroso, casi cayendo. El corazón se acelera, no por miedo, sino por urgencia. Mientras se acercaba a la puerta lateral del granero, intentó girar la manija de metal y retrocedió con un grito ahogado. Ardía como un hierro al rojo vivo. Sacó un trozo de tela del bolsillo, se envolvió la mano con él y volvió a intentarlo. Empujó con el hombro. La madera cedió. Por dentro, infierno. Las gallinas ya se habían convertido en sombra.
Los cerdos gritaban, acorralados en un rincón. Los caballos relincharon, luchando contra sus ataduras. Elías intentó correr hasta el fondo para liberar al menos a uno de ellos. Se metió en un cubo, golpeó el pajar con el brazo. El humo se hizo cargo. Cada respiración era como tragar navajas de afeitar. Cada paso parecía más difícil que el anterior, pero él insistió. Con manos temblorosas logró soltar la primera cuerda. Uno de los caballos salió disparado, derribando un barril en su camino. El ruido fue como una explosión. Las llamas avanzaron rápidamente, como si tuvieran vida propia. El señor Elías ya no podía ver bien. El humo irritaba los ojos y enturbiaba todo. La tela en su cara ya no ayudó. Tosió, se tambaleó. El calor era tanto que parecía venir del interior. Y luego, una explosión. Una viga, quemada en la base, se desprendió del techo y cayó, justo al lado de él. Fue tal el shock que mis piernas no respondieron. Elías cayó de rodillas. Intentó levantarse, pero el cuerpo no lo quería. Manos buscaban apoyo. No lo encontraron. Su pecho ardía. La visión se volvió borrosa. Todo a su alrededor se estaba convirtiendo en un caos. ¿Y crees que todavía hay corazones dispuestos a sacrificarse por los demás? Deja un corazón aquí en los comentarios. El sonido del fuego rugiendo, el crujido de la madera al romperse, los gritos de los animales se vuelven eco. Elías apoyó su rostro en el suelo, y ahí quedó, respiración corta, el cuerpo blando. El calor comienza a morder tu piel. Sus últimos pensamientos fueron confusos. Al menos lo intenté. Afuera, Brutus estaba inquieto, con los músculos tensos y el pecho agitado violentamente. Sus ojos oscuros recorrieron la noche como si buscaran algo, y luego escuchó un grito, breve, asfixiada, pero inconfundible. Era el señor Elías, el único humano que no le temía, el único que se acercó sin piedras en las manos, el único que, por alguna razón que nadie jamás entendió, creía en él. Y en ese momento, como si tiraran de un hilo invisible dentro del pecho del toro, algo se rompió. Al ver la llama anaranjada reflejada en las paredes del granero y la figura tendida entre las brasas, Brutus levantó sus patas delanteras, dejando escapar un mugido feroz, casi humano. El miedo no tuvo tiempo de existir. Bajó la cabeza y con un impulso brutal rompió el tronco de la valla que lo separaba del mundo. La madera voló en astillas. Fue tan poderoso que las grietas resonaron a través de la plantación seca como un trueno. Sin dudarlo, Brutus se arrojó al fuego. La lengua de fuego que se extendía como una serpiente hambrienta lamió su espeso pelaje, ardiendo al contacto. Pero él no se detuvo. Avanzó como si fuera de piedra. Se lastimó. Se quemó. La piel crujió. Los cascos se deslizaron en la ceniza caliente, pero la mirada no desvió la mirada. Allí estaba el cuerpo de seu Elías, tendido entre vigas caídas y trozos incandescentes de lo que fue el granero. Brutus se agachó y con la boca mordió la camisa del anciano con desesperado cuidado. Tiró con todas las fuerzas que aún le quedaban. La tela se rasgó, el sudor y la sangre se mezclaron en la boca del animal, pero no se soltó, no podía dejarlo ir. Cada centímetro que arrastraba parecía costar más de su propia carne. Y luego, cuando el paño se le resbaló entre los dientes, utilizó lo que le quedaba, la frente. Empujó el pecho de Elijah violentamente, como si quisiera devolverlo a la vida. 1, 2, 3 empujones, hasta que el cuerpo se deslizó medio envuelto en cenizas, medio suelto entre los escombros. El humo ya le quemaba los ojos a Brutus. Su respiración era irregular, jadeante, con el sonido de alguien luchando contra sus propios límites. Aún así, continuó, relinchó de dolor, pero no se detuvo. Golpeó el suelo con sus cascos, levantando polvo mezclado con hollín. Sus mugidos eran ahora como gritos de guerra, resonando como tambores en la noche. Y luego se desplomó, no rindiéndose, sino porque su cuerpo ya no obedecía. Cayó con fuerza al lado del hombre al que alimentaba todos los días. Y allí, aún en medio del dolor, aún con la piel aún humeante, Brutus siguió intentándolo. Mugió ruidosamente. Cada sonido parecía una palabra no dicha, un grito de auxilio que nadie entendió. Golpeó el suelo con tanta fuerza que la tierra tembló ligeramente.
Sus ojos muy abiertos buscaron en la oscuridad, esperando, rogando que alguien viera lo que estaba pasando. No quería huir, no quería salvarse a sí mismo, solo quería que alguien lo escuchara, que venga alguien. Y fue entonces cuando su mugido atravesó la noche como una espada, tan fuerte, tan intenso, que el barrio a cientos de metros de distancia despertó. Una anciana se levantó de su cama e hizo la señal de la cruz. Murmuró aterrada que el diablo de la finca de Elías finalmente se había vuelto loco. Otro vecino, más escéptico, maldijo en voz alta, jurando que el animal estaba poseído. «Es él, el toro negro, está gritando como gente. Sabía que sucedería», dijo un hombre en el porche con los ojos muy abiertos. Otros simplemente escuchaban en silencio, estáticos, con el cuerpo helado y los oídos pegados a las ventanas. El sonido fue aterrador. Pero no fue solo el miedo lo que le puso la piel de gallina, fue la extrañeza, fue el hecho de que se sentía como un llamado. Bruto no se detuvo, y nadie hizo nada. Nadie dio el paso de ir a la finca de seu Elías, no por pereza, pero por miedo. Miedo al toro, miedo de lo que encontrarían, miedo a la propia ignorancia. Nunca lo entendieron, nunca lo escucharon, y ahora, incluso mientras gritaba con todo lo que tenía, el mundo seguía sordo, pero Bruto todavía estaba allí, quemado, herido, postrado junto al único ser humano que creía en él. La noche avanzaba, y con cada mugido, con cada golpe de los cascos contra la dura tierra, un nuevo eco de desesperación se extendía por la vereda branca. Si te duele el corazón con solo imaginar a ese pobre animal gritando solo en medio de la noche, deja un me gusta ahora. Se nota que no eres de los que dan la espalda. Se nota que escucharía la llamada. Pasaron 2 horas y Brutus no dejaba de mugir. Era como si cada lamento fuera un último intento de resistir el abandono. El fuego ya se había extinguido, dejando solo brasas encendidas, humo espeso y el olor amargo de la madera quemada. El cielo, ahora pálido, anunciaba la llegada del amanecer, pero para Brutus el tiempo no existía. Solo la urgencia. Tenía los ojos rojos de dolor, su cuerpo chamuscado, pero permaneció allí, firmemente al lado del hombre tendido en el suelo, como si esa fuera su única misión en la vida. Fue en ese momento que a lo lejos el anciano Abner, uno de los vecinos más antiguos de la región, abrió lentamente la ventana de su casa. Desde donde estaba, la vista era clara. La pequeña finca de Elías se destacaba como una sombra en medio del campo. Su esposa, doña Linda, murmuraba de fondo nerviosa. «Cállate, hombre, este animal está maldito, no lo oyes, terminará atrayendo desgracias aquí». Pero Abner, incluso con los años pesando sobre sus hombros y su visión ya borrosa por el tiempo, insistió. Algo en el sonido de ese mugido no le pareció salvajismo, fue diferente. Hubo dolor, había urgencia. Abrió la puerta principal y salió al porche, apoyándose en el marco de la puerta. Fue entonces cuando sus ojos se abrieron y su corazón, ya no acostumbrado a los sustos, se aceleró. Desde donde estaba, podía ver las llamas consumiendo el granero. Un resplandor anaranjado se elevó hacia el cielo, formando una torre de humo que bailaba con el viento de la mañana. Se llevó la mano a la boca, asustado, y gritó con el poco aliento que aún le quedaba. «Dylan, Dylan, ven rápido, Elías, Elías, está en llamas». Su hijo, un joven de unos 30 años, bajó corriendo las escaleras. El susto hizo temblar la casa. En cuestión de minutos, el alboroto se extendió por los alrededores. Se abrieron las puertas, se encendieron linternas y un grupo de vecinos, algunos con botas, otros todavía en chanclas, comenzaron a reunirse. La mayoría quedó aterrorizada por lo que escuchó. Algunos llevaban palos, otros llevaban cubos y trapos, sin saber exactamente qué iban a hacer. El miedo de Brutus aún persistía. Nadie estaba seguro de lo que encontrarían, pero esa noche había algo más fuerte que el miedo, el conocimiento de que el viejo Elías estaba solo, y si había alguna posibilidad de salvarlo, alguien tenía que intentarlo. El grupo continuó a través del alto matorral hacia la granja. El camino era tortuoso, iluminado solo por las luces bajas de algunas motos y faroles improvisados. El olor a humo los guió, y cuando llegaron, lo que vieron los dejó anonadados. El granero todavía dejaba
salir pequeñas llamas, como si fuera un monstruo herido resistiéndose a la muerte. La valla había sido volada. El suelo, cubierto de hollín, revelaba que allí había sucedido algo fuera de lo común. Pero lo que llamó la atención de todos fue la imagen en el centro del patio, el cuerpo de Elijah tirado en el suelo, con el rostro cubierto de ceniza, y a su lado, Brutus. El toro estaba tumbado, con las patas encogidas y el flanco subiendo y bajando con dificultad. Su piel estaba quemada en varios lugares y el olor a pelo chamuscado llenó el aire. Aún así, todavía mugía, abajo ahora, como diciendo, llegas tarde, pero aún estás a tiempo. La multitud guardó silencio. Durante segundos que parecieron minutos, nadie se movió. Había confusión en sus rostros. Algunos miraron a Elías con compasión, otros miraban a Bruto con recelo. Pero una cosa estaba clara, nada de eso tenía sentido. «Dios mío», susurró uno de los peatones, sin quitar la vista de la escena. «El toro salvó a Elías». Las palabras cayeron como una piedra entre el grupo. Un susurro comenzó a extenderse. La gente se mira y sacude la cabeza. La idea era tan improbable que parecía absurda, y, sin embargo, todo allí apuntaba a ello. El tronco roto, el rastro de huellas en el barro, las heridas en ambos cuerpos, el silencio elocuente de un amanecer que parecía haber presenciado un milagro. Uno de los hombres se acercó, se agachó junto a Elías y le puso 2 dedos en el cuello. «¡Está vivo! ¡El viejo está vivo!», gritó. Otros se acercaron con más valentía. Una mujer lloraba suavemente. Un niño tomó a su padre de la mano sin entender, y Brutus se limitó a mirar. Incluso herido, incluso jadeando, mantuvo su mirada fija en Elijah, como si dijera, «Lo logré». Fue en ese momento cuando llegaron los bomberos. Las sirenas se oyeron amortiguadas por el campo y las luces se arremolinaban en la oscuridad. Bajaron rápidamente, con baldes, mantas y oxígeno. Cuando vieron la escena, se detuvieron por un segundo. Un hombre inconsciente, vivo, y junto a él un toro quemado, tumbado pero consciente. ¿Fue él quien lo salvó?, preguntó uno de los bomberos confundido. Nadie supo responder con seguridad, pero la mirada de Brutus lo decía todo. Si crees que la verdadera lealtad puede venir de donde menos te lo esperas, escribe aquí en los comentarios. Habría creído a Bruto. Elías amaneció en el hospital como quien regresa de un lugar que nadie puede describir. Los ojos hinchados y, aún sensibles a la luz, buscaron primero el techo, luego las manos vendadas y finalmente la ventana. Hubo un cálido silencio en la habitación, roto solo por el continuo pitido de las máquinas. Intentó sentarse, pero le dolía cada articulación del cuerpo. Aún así, la primera pregunta que salió de su boca, en un tono ronco y casi infantil, no fue sobre él. ¿Y oh Brutus? La enfermera, sorprendida, vaciló un segundo. Luego, con una media sonrisa, respondió con cautela. «Está vivo, señor Elías, pero está luchando». Fue entonces cuando surgieron las lágrimas. Sin problemas, sin contratiempos. Llegaron lentamente, como una lluvia ligera sobre un techo de hojalata. Elías, un hombre endurecido por los años, la viudez y la sequía, lloró. Ni por el susto ni por el dolor. Lloró sabiendo que el que todos querían muerto había elegido para salvar a la única persona que creía en él. Era más leal que mucha gente, susurró. La noticia se difundió más rápido que cualquier rumor en el pueblo. En cuestión de horas, la historia de Brutus, el toro indómito que salvó a un hombre del fuego, se difundió por la radio local, las redes sociales, el boca a boca e incluso los periódicos. Era como si de repente todos quisieran reconectarse con algo puro, algo que demostró que la lealtad todavía existe, incluso donde no se la espera. En la pequeña capilla del pueblo se encendieron velas. Los niños hicieron dibujos con el toro junto a Elías. Un maestro colocó un mural escolar con el título «El héroe improbable». Y frente al hospital, gente sencilla se arrodilló en el frío suelo de cemento, orando no solo por Elijah, sino también por Brutus. Fue durante este movimiento que un hombre alto, de facciones firmes y bata blanca, ingresó al hospital. Su nombre era Jamil, uno de los hijos de Elías, un reconocido veterinario que años atrás se había distanciado de la vida rural. Al enterarse de la historia completa, dejó todo
y fue directamente al encuentro de su padre. El reencuentro fue sobrio, lleno de silencios y miradas, pero había una emoción allí que no necesitaba explicación. Al enterarse del estado de Brutus, Yamil no dudó. Él mismo se haría cargo del animal. Sabía que no era solo un caso clínico, era algo más grande. Había un vínculo entre su padre y ese toro y ahora él también era parte de él. Instaló un refugio improvisado en la parte trasera de la granja de un vecino. Trajo medicamentos de última generación. Consultó a especialistas. Aplicó tratamientos experimentales, todo con un cuidado casi ritual. Le habló a Brutus con firmeza pero sin arrogancia. Observé sus movimientos, su ritmo, sus ojos, y poco a poco el toro empezó a reaccionar. Días después, ya se podían ver los primeros signos de mejoría. Las heridas se secaron, volvió el aliento y la mirada, esa mirada, se reavivó con el mismo resplandor silencioso de siempre. Yamil estaba conmovido. Entendió, por primera vez, lo que su padre veía en aquel animal. Mientras tanto, Elías permaneció en el hospital, siguiendo todo a través de las palabras de las enfermeras y las noticias que llegaban. Con cada avance que hacía Brutus, una nueva sonrisa aparecía en su rostro cansado. Y una de las últimas noches allí, mirando el techo blanco, Elías se hizo una promesa. Si Brutus sobrevivía, nunca más lo arrestarían. Sería gratis, sería leyenda. Y Bruto sobrevivió, con marcas en el cuerpo sí, pero con la dignidad intacta. Un símbolo de lo que significa resistir, incluso cuando todo y todos indican lo contrario. 2 semanas después, Elías finalmente fue dado de alta. El camino de regreso a casa se hizo lentamente, con el auto balanceándose en los caminos de tierra y el corazón acelerado en cada curva que se acercaba a la finca. Apenas reconoció el paisaje. Las ramas parecían más verdes, el cielo más abierto, y en el fondo lo sabía, era el mundo el que era diferente, o era él quien lo veía de otra manera. Cuando llegó a la puerta de alambre retorcido, respiró hondo. La casa, aunque parcialmente quemada, seguía en pie. El patio todavía olía a ceniza, pero allí había vida. Esperó ahí, y entonces lo vio, Bruto, perder, de pie, caminando lentamente por el pasto, como si estuviera recuperando cada pedazo de terreno que nunca podría considerar suyo. Sus movimientos todavía eran lentos, pero transmitían una serena grandeza, como alguien que ya no necesita demostrar nada. Elías, con las piernas temblorosas y la voz atascada en la garganta, se acercó. Se detuvo a unos pasos de distancia. Bruto también se detuvo. El mundo estaba en silencio. Por primera vez, sin prisas, el toro se acercó al anciano. No había ninguna amenaza, no había tensión, solo reconocimiento. Como si ambos dijeran, has vuelto, sin decir nada. Y entonces ocurrió el gesto que selló todo. Bruto lo permitió. Permitió que Elías le pusiera la mano en la cabeza. El toque fue ligero, casi reverente. La mano callosa, marcada por el tiempo, se deslizó por la frente del animal. Y en 1900, ese instante se formó un pacto de silencio, un acuerdo sin palabras, una alianza tejida con fuego, humo, sacrificio y redención. ¿Alguna vez has perdonado a alguien que todo el mundo dijo que no lo merecía? ¿O ya has sido salvado por alguien de quien nadie esperaba nada? Cuéntanos aquí en los comentarios. Tu historia puede inspirar a otras personas. Hoy, en esa solitaria finca de Vereda Branca, hay una placa clavada con clavos oxidados en el viejo portón de madera. Fue elaborado a mano por Yamil, el hijo de Elijah, con letras grabadas en el metal oscurecido por el tiempo. Está ahí, firme, visible para cualquiera que pase. Aquí vive el toro que venció el fuego y salvó a su amigo. La frase no es solo simbólica, ella es un hito, un recordatorio diario para los aldeanos y visitantes de que detrás de la fuerza bruta, la apariencia salvaje y los juicios apresurados, a veces hay algo infinitamente más noble de lo que uno puede imaginar. Con el tiempo, la historia de Bruto se convirtió casi en una leyenda viviente. Los niños de la región, a los que antes se les prohibía incluso pronunciar el nombre del toro, ahora lo visitan con ojos brillantes y cuadernos en la mano. Hacen dibujos, se toman fotos con él de fondo y escuchan, encantados, mientras Elías o Jamil cuentan por enésima vez la noche en que sucedió lo imposible. Un maestro de escuela local,
Incluso creó una actividad fija en el calendario, la visita al héroe de la granja. Cada último viernes de mes, los estudiantes del pequeño pueblo caminan hasta allí en fila, con bocadillos y preguntas, y Brutus los observa desde lo alto del pasto, como si entendiera la responsabilidad de ser un símbolo. Nunca se acerca demasiado, pero tampoco se esconde. Los vecinos, los mismos que alguna vez pidieron su muerte, ahora pasan más lentamente cuando están cerca de la valla. Algunos dejan pequeñas cestas con frutas en la puerta. Otros, en un gesto discreto, se quitan el sombrero al cruzarse con seu Elías en el camino, como reconociendo que había conocimiento en aquella vieja terquedad. Doña Linda, que un día juró que Bruto estaba poseído, una vez le llevó una torta de maíz a Elías y le dijo, en voz baja, «Creo que Dios sabía lo que estaba haciendo». Las miradas cambiaron, la actitud hacia lo desconocido también. Todavía se temía a Bruto, y con razón. Era un animal grande, imponente, con un pasado marcado por la violencia, pero nunca más fue odiado. Y esta diferencia, aunque sutil, lo dice todo. Curiosamente, algunos dicen que Brutus parece saber que lo están vigilando, que tu caminar hoy lleve cierto orgullo, una especie de majestad discreta. Ya no se esconde en el corral trasero. Ahora pasea tranquilamente por los espacios abiertos de la finca, aunque estén lejos. No necesita demostrar nada más. El señor Elías, a su vez, sigue sus lentos pasos, apoyándose en el palo de madera oscura. Todos los días, al final de la tarde, camina hasta la cima de la colina al lado de la casa. Es allí donde el sol se despide, tiñendo el cielo de tonos cobrizos y de fuego. Y es ahí, en ese momento, que Elías siempre se detiene, respira hondo y mira al campo. Abajo, Brutus casi siempre está ahí. «Gracias, señor», murmura el anciano de vez en cuando, «por mostrarme que a veces lo que más tememos es precisamente lo que más necesitamos». Aquella finca, antes olvidada por el tiempo y la confianza de la comunidad, se convirtió en un punto de encuentro, de reconciliación, de aprendizaje. No es raro ver familias enteras llegar desde muy lejos, cargando a los niños en sus regazos solo para señalar y decir, «¿Ves ese de ahí? Ese es Brutus, el toro que salvó la vida de un hombre». Los periódicos escribieron artículos, un canal de televisión grabó un reportaje especial, pero ninguna cámara fue capaz de captar lo que realmente pasó allí, entre ese hombre y ese animal, porque es algo que vive en los gestos, en el silencio, en el respeto mutuo que atraviesa el dolor. El fuego dejó cicatrices. En el granero todavía hay marcas en las paredes. En el cuerpo de Brutus hay pelaje que nunca volvió a crecer, y en Elías hay nueva tos y debilidad en el brazo derecho. Pero ninguno se queja, porque saben que la supervivencia tiene un precio y que pocos estaban dispuestos a pagar. Hoy, cuando el viento sopla a través de las vallas y mece las ramas de los árboles secos, se pueden oír los mugidos de Brutus resonando por toda la granja. Ya no sienten dolor, ni siquiera por desesperación. Son sonidos, serios, lentos, casi meditativos, como si estuviera contando con su propia voz la historia que nadie olvidará jamás. Si este viaje te tocó el corazón, disfruta el vídeo y compártelo con alguien que todavía cree en la fuerza de la lealtad y lo imposible. Y ya se reproduce en pantalla nuestro próximo vídeo, con una historia aún más sorprendente. Pero ojo, no es lo que estás pensando. Haga clic ahora y descubra por qué algunos secretos solo el tiempo y el silencio pueden revelar. Nos vemos allí.